La paz de Dios sea con nuestro hermano pastor, su esposa y su familia que le acompañan. La paz de Dios también sea con mi hermano cooperador Rafael. La paz de Dios sea con mis hermanos varones, cada uno por su nombre. La paz de Dios sea con mis hermanas, en el nombre del Señor Jesús. También Dios le bendiga a las visitas, la nieta de nuestra hermana Lucía. ¿Cómo es su nombre? Clauris. Dios la bendiga. Clauris también. Ismeri y el campeón acá. Kleisner. Dios te bendiga. ¿Kleis qué? Kleisman. Dios te bendiga. Dios les bendiga a todos. Vamos a abrir la escritura en el nombre del Señor Jesús en la segunda de los Corintios, capítulo 1. Gloria al Señor. Leamos, hermanos, la exclamación del apóstol de Dios en el versículo 3. Paz. Amén, amén. Bendito sea Dios Gloria y al Padre Señor. del Señor Jesucristo, Aleluya. el Padre de misericordias y el Dios de toda consolación. Aleluya al Señor Jesucristo. Me uno, hermanos, al sentir del consiervo Pablo. Dice, hermanos, en su presentación en esta carta, Pablo, apóstol de Jesucristo, gloria al Señor, por la voluntad de Dios, y Timoteo, el hermano a la iglesia de Dios que está en Corinto, juntamente con todos los santos que están por la calle. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ahora el versículo de la enseñanza. Exclama él, hermanos, unas palabras de exaltación a Dios. Bendito sea el Dios y Padre del Señor Jesucristo. ¿Cuál o quién es nuestro Dios? Nuestro Dios es el Dios y Padre del Señor Jesucristo. Amén, hermanos. ¿Cuál es nuestro Dios? ¿Quién es nuestro Dios? Es el Dios y Padre del Señor Jesucristo. Ese es el único Dios verdadero. Y Él le llama el Padre de misericordias, el origen de las misericordias. Dice, y el Dios de toda consolación. Bueno, hermanos, ¿y para qué es la misericordia? Nosotros hemos aprendido de un varón de Dios, nuestro hermano obispo general, José Moisés, que nos ha enseñado que misericordia significa no recibir. Fíjate bien, misericordia significa no recibir lo que merecían nuestros hechos. ¿Qué merecían nuestros hechos? Vicios, ¿verdad? Nuestros hechos merecen castigo de Dios, ¿sí o no? Y hasta la condenación. Pero Dios no nos va a condenar. Nadie dice amén. Dios no nos va a condenar, hermanos. ¿Por qué no nos va a condenar? Porque tiene misericordia. Porque ha tenido misericordia de nosotros. Entonces, ¿qué es la misericordia? No recibir. No recibir. Hermanos, está poniendo atención. Dice, no recibir. No recibir. Lo que merecíamos. Oiga cómo prestó atención. No, ¿qué cosa? Recibir No recibir lo que merecían nuestros hechos. Así es, amén. Ahora, ¿cómo muestra Dios su santa y bendita misericordia para con nosotros? Principalmente dándonos la salvación. Amén, hermanos. Amén. Tito, vamos a leer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Capítulo 3. Dice su siervo, dice, hermanos, gloria al Señor. En el versículo 3 dice, porque también éramos nosotros, oiga, Paz. en otro tiempo, dice, rebeldes, oiga cómo éramos, extraviados, perdidos, ¿verdad? Rebeldes, es decir, hacíamos lo que nos daba la gana, que conocíamos lo bueno, sirviendo a concupiscencia, es decir, los malos deseos de nuestro cuerpo, ¿sí? Deleites diversos, deleites, ¿verdad? Diversiones por allá, sin la voluntad de Dios, viviendo en malicia, doble intención, doble pensamiento, doble sentido. Dice, y en envidia, oiga, molestándonos, dice que la envidia más que desear el mal, oiga, la envidia más que desear el bien ajeno, oiga bien, la envidia más que desear el bien ajeno, el envidioso no es que quisiera tener lo que tú tienes, oiga bien, oiga bien, el envidioso no es que desea tener lo que tú tienes, sino el envidioso le molesta lo que tú tienes. No sé si me doy a entender. Amén. Él no es que quiere, no, pues a él ni le importa, o sabe que no, pero le molesta que tú lo tengas. Dios nos la haga limpio de eso. ¿Cuántos íbamos a ver, hermano? Dice, así vivíamos, en envidias. Además éramos, dice, caíamos mal, aborrecibles, oiga. Es decir,
no nos importaba, ¿verdad? Cómo vivir, cómo hacer, cómo actuar, no nos importaba. Y si a alguien le gustaba, pues que se aguantara, ¿no? Ahora no, ahora aprendemos a humillarnos, ¿verdad? A pedir perdón, a retractarnos, ¿verdad? Es decir, por no caer mal, dice ahí, pero antes no, ¿qué le importaba a uno, verdad? Decía, el que tomaba y hablaba más palabras, mi romo me lo pago yo, ¿verdad? Sí. Aborrecibles, aborreciendo los unos a los otros, oiga. Pero para esas personas es que vino el Señor. ¿Cuántos alaban a Dios? Amén. Para esos así, para nosotros es que vino el Señor Jesús. Dice, más cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para, oiga hermano, para con los hombres, no por obras de justicia que nosotros habíamos hecho. Leamos 3:5. Amén. No por obra de justicia que nosotros habíamos hecho, mas por su misericordia nos salvó por el lavacro de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo. Gloria al Señor. No por obras. Oiga, eso el hermano, la hermana lo tiene siempre bien clarito. Nosotros no estamos en la iglesia porque es que nosotros estábamos buscando. O no vayamos nunca a decir testimonios vanidosos como el Señor me trajo porque es que Él me vio que, aunque yo estaba allá, Él me vio que yo hacía buenas obras. Entonces, ¿a poco pues el Señor te trajo porque te la debía pues la salvación? O me vio que yo estaba buscándole. No busquemos esas justificaciones, porque entonces eso es decir como que en vano murió Cristo. Cristo murió porque somos pecadores. Nadie puede decir, hermano, a veces queremos dar testimonio así medios vanidosos. Bueno, yo en el mundo no era tan borracho, yo no era tan boquisucio, yo no era tan drogado. Como que la obrita que ha hecho Dios es como poquita, como que Dios conmigo casi no tuvo mucho trabajo, fíjate. Yo en el mundo yo no era ni ladrón, yo no era borracho, nunca me gustó. El cigarro tampoco, ¿a poco te hubieras quedado en el mundo, pues? O sea, que sí, hermano, de veras, se siente así. Gloria a Dios. Se siente como que, no me estás acá porque es que Dios te vio que... ¿Qué te pasa, hermano? Así no es. ¿Verdad que no? A ver, ¿tenías mujer? ¿Habías conocido mujer? Sí. Ya con eso tienes para irte para el infierno. Porque si no te ha unido Dios, como dice en Mateo 19:6, lo que Dios juntó. Entonces, o sea, si no estabas en matrimonio, ¿cómo estabas? En fornicación. Y con eso tienes para irte al último infierno. Entonces, yo nunca puedo pensar que, como vuelvo a repetir, como que yo no necesito. Todos necesitamos la misericordia de Dios. ¿Cuántos decimos amén? Todos la ocupamos. Ahí lo dice pues. Dice no por obras de justicia. Dios no nos trajo porque éramos muy buenecitos. O porque es que Él no necesitaba. O es que Él vio que lo merecía. Nada. No por obras de justicia que nosotros habíamos hecho. Dice más por su misericordia. Oiga. Usted glorifique a Dios. Amén. Usted alabe a Dios. Usted vindique el lugar de Dios cuando usted dice estoy aquí por la misericordia de Dios. Amén. Soy una hija de Dios por su misericordia. Soy un hijo de Dios, un hombre salvado por su misericordia. Él me trajo por su... Porque cuando usted hace eso está haciéndole justicia a la palabra de Dios. Porque ahí eso es lo que dice. Y usted no puede irrespetar la palabra. El cielo y la tierra pasará. Mis palabras. Mira, el juicio, ¿con qué va a ser el juicio? Con la palabra. Dice, y los libros fueron abiertos. Acuérdate que son 66. Dice, y fueron juzgados, dice, los muertos, por las cosas escritas en los libros, según sus obras. A ver, ¿qué dicen los libros? ¿Cómo son tus obras? Las cosas escritas en los libros, ¿cómo son tus obras? O sea, la palabra de Dios viene a enseñarnos a nosotros cómo vivir la vida. Y todo lo que yo haya hecho fuera de la palabra de Dios ha sido pecado. Amén. Pero cuando yo vengo a Cristo Jesús, no importa lo que yo haya hecho, Él murió por mis pecados. Así que en el juicio final yo no voy a ser juzgado, sino que simplemente estaré a la derecha. Amén. Y a la derecha Él les dirá, venid benditos de mi Padre. Gloria a Dios. ¿Cuántos le alaban, hermano? Amén. Heredad del reino preparado. Sí, hermanos. Por su misericordia, dice hermanos 3:5 Tito 3:5, por su misericordia nos salvó. Pero ¿cómo se muestra la misericordia de Dios? Los falsos se equivocan. Fíjate bien, vamos a ver la Biblia. El falso cree que misericordia es hacer lo que me da la regalada gana e igual salvarme. Eso es misericordia. Eso es aparcero. Eso es apadrinador de sinvergüenzuras. Y Dios no es nada de eso. Amén.
Así son las madres irresponsables. Dios no. Dios castiga el pecado y castiga la maldad. Dios es santo y es justo. Dios es fuego consumidor. ¿Cómo se muestra la misericordia de Dios en nosotros? Ahí lo dice. Por su misericordia nos salvó. Coma, por el lavacro. ¿Cómo se muestra que somos salvos? Por el lavacro. Nos ha lavado Dios. ¿Cuántos se están dejando lavar por él? Dice, por el lavacro de la regeneración, que es algo regenerado. Eso mismo, que estaba degenerado, ¿verdad? Y de la renovación, como un vehículo, perdón el ejemplo, ¿verdad? Un vehículo que esté viejo, malogrado, pero luego se puede chapistear, se puede renovar, pues. Y nosotros, ¿por qué dice ahí en este caso renovar? Porque finalmente nosotros somos los mismos, ¿sí o no? Y cuando estábamos, somos los mismos. Tenemos el mismo carácter e incluso el mismo temperamento y por ende incluso hasta la misma personalidad. Pero en ese carácter Dios está trabajando. En esa personalidad Dios está trabajando. Y en ese temperamento Dios está trabajando por su espíritu y a través de la palabra. ¿Cuántos le alaban? Eso que estoy diciendo ahorita, esa es la misericordia de Dios. ¿Cuántos le alaban, hermano? Dice, hermanos, ahí en Éxodo, que la misericordia es en millares, oiga. Usted nunca se sienta, bueno, entonces tuvo misericordia para salvarme, pero si ahorita entonces me falta, no. La misericordia de Dios es para siempre. ¿Cuántos lo creen? En millares. ¿Será que uno ya estando en el Evangelio no tiene faltas? ¿No tiene debilidades? ¿No tiene imperfecciones? ¿No tiene deslices? ¿No tiene malos deseos, malos pensamientos? Pues yo no soy fariseo, hermanos. Yo predico la verdad. Sí tenemos todas esas cosas. Pero precisamente para eso está la misericordia de Dios. Y fíjate bien, que no es para el borrachito blasfemo su misericordia. No es para el drogadicto hereje, ¿verdad? Ateo, que maldice a Dios. No es para el violento que golpea a su mujer, hermanos, y maldice a Dios, maltrata a sus niños, hermanos, es irresponsable con su propia vida. No, fíjate bien, la Biblia te va a decir. Éxodo 26 dice que guarda, guarda. Vamos a leer, Éxodo, al principio de la Biblia, después de Génesis, el primer libro, el segundo, Éxodo 26. Leamos. Amén. 26. Y que hago misericordia en millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Gloria al Señor. Y que hago misericordia. Dice, y que hago. Es decir, hermano, eso de hago que viene del verbo hacer, ¿verdad? Hago con H. Verbo hacer. O sea, fíjate bien lo que te voy a decir. Para la gloria de Dios, tú eres testigo que así es. ¿Cuántas veces Dios no se manifiesta en nuestras vidas? Se glorifica en nuestras vidas. Que uno, si uno es sincero, uno reconoce, yo no merezco como Dios a mí me responde. ¿Cuánto le alaba, hermano? Yo no merezco como a Dios a mí me cuida. Cómo me conserva todavía la vida. Hermanos, ni seguir porque lloramos, ¿verdad? Hago. Él vive haciendo, actuando, mostrándonos, dándonos, otorgándonos, bendiciéndonos. Porque lo merecemos. Es por su misericordia. Pero fíjate, ¿para quién es su misericordia? Hago misericordia con los que me aman. ¿Cuántos amamos a Dios? Qué bonito es el creyente que a pesar de cualesquiera sea su situación, pero dice, yo no dudo de Dios. Yo sé que Dios existe. Como Job, yo sé que Él es fiel. Mi Redentor, o sea, el que me rescata, vive. Y aunque sea del polvo me levantará. Y aunque esté deshecha está mi piel y mis riñones, tenía fiebre, se consuman por la lepra dentro de mí, dice, he de ver a mi Salvador. Dice, y mis ojos lo verán. ¿Cuánto le alaban, hermano? Y no otro. Benditas, esa es una persona que ama a Dios. ¿Cuánto dicen, Señor Jesús, te amo? Dios te ama. ¿Cuánto dicen, Señor, te amo? Dice, hago misericordia con los que me aman y con los que guardan mis mandamientos. Guardar es mantener, ¿verdad? Tener escondidos. ¿Dónde los tenemos? En nuestro corazón. Quizá por infortunio a veces faltamos a los mandamientos, los quebrantamos, pero los guardamos. ¿Por qué sabemos que los faltamos, los quebrantamos? Porque lo sabemos, porque lo tenemos en el corazón,
porque lo tenemos en el alma y como es palabra viva hasta nos reclama, ¿verdad? Nos martilla, pero guardamos su mandamiento en nuestro corazón. Él hace misericordia para con nosotros. A mí me encanta una palabra que a mí me impactó cuando yo trabajaba con los jóvenes hace un tiempo atrás. Ahorita yo trabajo nuevamente con los jóvenes. Nada más tenemos ahorita unos 2 años. Pero hace muchos años atrás, de que yo tenía 14 años, trabajé por 7 años con la juventud de la iglesia. Y un día Dios me dio una palabra muy bonita sobre eso, cuando David, estando ya postrado en cama, le dijo a su hijo Salomón. Y con ese mensaje, hermanos, lloramos. Donde él llama a Salomón, dice, y tú, Salomón, hijo mío, oiga, conoce al Dios de tu padre. Esa palabrita, conoce, hermano. ¿Cómo así? Si era un hijo nacido en la fe. Salomón, hermano, era judío, hijo de judío, circuncidado al octavo día, hijo del rey, que el rey se le leía la ley todos los días. Y como ahora le dice, conoce al Dios. O sea, usted no porque haya nacido en la iglesia o esté en la iglesia, conoce a Dios. Dios nos permita realmente conocerle, hermano. Amén. Cuando usted ha conocido a Dios en el silencio, cuando usted ha conocido a Dios en sus lágrimas, en la soledad, en la tristeza, en las angustias, y ha sentido su presencia, hermano, no hay diablo que se lo lleve a usted. Oiga, ¿qué le pasa? Que un bochinche, que por favor, usted sigue a Dios, hermano. Usted no sigue aquí a un hombre, usted no está para ver el testimonio de las hermanas, para ver. Usted conoce al Dios de su vida. Decía aquel siervo de Dios, Moisés, en Deuteronomio capítulo 7, versículo 9. Conoce, oiga esa palabra. Conocer, hermanos, es vivir, es experimentar, es sentir. Yo puedo saber mucho y no conocer nada, oiga. Yo puedo saber de Dominicana. Dominicana es un país tropical, está en el mar Caribe, hermanos, todo rodeado del Atlántico, mar Caribe. Allá está Bávaro, Punta Cana, destinos turísticos al norte, Puerto Plata, al sur Neiva, y no conocerla. Puedo saber mucho, haber leído, documentadome y saber, pues, y no conozco Dominicana. Hasta que no venga aquí, camine por sus calles, ¿verdad? Y sienta su calor tropical. Y sienta sus lluvias, hermanos, de sus vaguadas. Y me dé cuenta de las brisas de sus huracanes, hermanos, y su gente linda. Mientras no conozco la República Dominicana. Del mismo modo, hay quien puede saber de Dios. Hasta dice que cantarle a Dios. Hasta de que pedirle. Pero todavía no le ha conocido. Iglesia del Señor, iglesia reunida en este lugar, Dios te habla hoy, te dice, conoce al Dios que te dio la vida, conócelo, clámale. El Señor dice que si le clamamos, Él nos va a responder. Créalo, hermano, yo de edad de 14 años fui bautizado con su Espíritu Santo y eso era lo que le pedía, Señor, yo quiero sentir tu presencia. Yo no solamente decir así, yo le siento en mi corazón, decir amén, yo quiero sentirte, hermanos. Cuando sentí aquel calor, aquel escalofrío, hermano, aquella lágrima, la llenura de su presencia, porque el Señor Jesús dice, Él les bautizará. Eso es algo permanente. No dice, Él les ha de bautizar y ya. Él les bautizará. Eso es una y otra vez. Eso es hasta que estemos con Él por la eternidad. Él les bautizará. Dice, con el Espíritu Santo y fuego. Cuando usted siente eso, hermano, ¿quién ha dicho que usted se va a apartar? ¿Cuál? Que usted no, esto lo va a escandalizar. Que ese es el que no ha conocido. Por eso el apóstol dice poner la mira, y eso es algo espiritual. ¿Dónde pone usted la mira si usted no lo ve? Eso es espiritual, eso es para los hijos, los resucitados, los que tienen nueva vida con Cristo. Poner la mira en aquel que sufrió, oiga, hermano. O sea, usted tiene casi que ver a Jesús. ¿Cuántos le ven con los ojos de la fe? Leamos ese hermoso versículo de Deuteronomio capítulo 7, versículo 9. Conoce, dice, aleluya. Dice, conoce pues, conoce que Jehová, tu Dios, Hashem Adonai Elohim, Jehová, el Eterno, dice, tu Dios es Dios fiel. El apóstol Pablo dice a Timoteo que aun cuando nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. ¿Cuánto le alaban? Amén. Leamos. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman, y guardan sus mandamientos hasta las 1000 generaciones. Gloria al Señor. ¡Qué promesa! ¡Conoce! ¿Cuánto deseamos conocerle cada día más? Amén. Conoce pues que Jehová tu Dios, oiga qué lindo, Jehová tu Dios es Dios. Hermano, perdóname, pero eso es una expresión como te dijera, como reiterativa de lo mismo. ¿Pero por qué? Porque a veces pareciera que no lo entendiéramos. Fíjate bien, léelo para que veas. 7:9. Conoce que Jehová, ¿qué dice? Conoce que Jehová tu Dios. Ajá. ¿Qué ella está estableciendo ahí? ¿Que Jehová quién es? Dios. Dice, ahora, coma,
¿Qué dice? Es Dios. No, lea con calmita ahí. Conoce pues que Jehová tu Dios, ¿qué dice? Es Dios. Es Dios. O sea, si ya te dijo que Jehová tu Dios es porque es Dios. Pero te vuelve a recordar, hey, Él es Dios. Porque es que a veces actuamos que pareciera como que no creyéramos que realmente Dios es Dios. Gloria a Dios. ¿Por qué me voy a angustiar si yo estoy con Dios? Amén. ¿Por qué voy a dudar si yo soy de Dios? Gloria a Dios. ¿Por qué voy a desconfiar si yo estoy creyendo en el Dios que hizo los cielos y la tierra? El apóstol Pedro dice, ¿quién es el que os podrá dañar si vosotros seguís el bien? El Señor Jesús prometió, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Creámosle a Dios. Amén. Pero a veces actuamos, nos sentimos, hermano, en nuestra mente, cavilamos, hermano, pensamos como que no tuviéramos esa fe de Dios. Usted sabe quién es Dios, pues. Si Dios lo hizo todo, hasta el diablo, pues se acabó ya. Amén. Aunque Él no lo hizo diablo, Él lo hizo Lucifer, ángel de luz. Sí, luz bella. Pero Él lo creó, pues ya está. Sean tronos, sean dominios, sean principados. O sea, todo lo hizo Él. Colosenses dice, todo es de Él, por Él y para Él. O sea, cuando Él manda, hasta el diablo obedece, ¿no es cierto? Todas las cosas están sujetas a Él. Bueno, cuando usted entiende eso, ¿a quién va a temer? Dice, no temeré lo que la carne me dice. Pues usted está con Dios. ¿Cuántos alaban a ese Dios? ¿Cuántos alaban a Dios? Conoce que Jehová tu Dios es Dios. O sea, date cuenta que tú no tienes a un gran líder carismático delante de ti, a un gran pensador, a un iluminado, a un filósofo. Tú tienes a Dios. Amén. A Dios, vamos, pues ya está. El que lo recibió, lo recibió. Dice, Dios, Jehová tu Dios es Dios. Dios fiel, que guarda el pacto. A veces nosotros lo quebrantamos, ¿ah? Pero él guarda el pacto. Él tiene un pacto con nosotros, lo selló con la sangre de su Hijo. Y eso es eterno. ¿Cuánto le alaban? Y misericordia. ¿A quiénes? A los que le aman. ¿Cuántos le amamos de nuevo? Amén. ¿Cuántos le amamos? Amén. Para usted ese pacto y esa misericordia de papá. Dice, hermano, Él guarda el pacto y la misericordia hasta las 1000 generaciones. Vamos a leer la palabra de nuestro Dios. Ahí en el capítulo 33, 19. Mira lo que el Espíritu de nuestro Dios dice. Que la misericordia es una bendición. Es una fortuna. Si tú lo has, si tú lo has recibido, gózate. Amén. Alégrate que el Señor, porque el Señor dice en su palabra, haré misericordia con el que yo haré misericordia. Leamos ese versículo. Éxodo 33, 19. Haré pasar todo mi bien delante de ti, dice. Gloria al Señor. Leamos. Amén, Jesús. Y respondióle, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, Gloria al y Señor. proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para que con él seré clemente. Dice, haré pasar todo mi bien delante de ti. Moisés le quería ver. Y él dice, y tendré misericordia. ¿Cuántos son testigos que Dios ha tenido misericordia? Amén. Quiero decirte, siéntete muy afortunado. Porque me duele decirlo, pero lamentablemente hay gente que no siente eso. Y siente, Dios, ¿dónde está Dios? Yo no le conozco. ¿Será que Dios no? Hermano, bendito sea Dios que ha tenido misericordia de nosotros. Amén. Porque eso está en su sola facultad. Decía el profeta Daniel, de quien Jesús habló, de Daniel, hermano. Él dijo, como dijo Daniel sobre la, ¿cómo es que dice? La cuestión desoladora que estaría en el lugar santo. El mismo Jesús hizo alusión a Daniel como profeta. Porque en los profetas estaba el Espíritu de Cristo. Y este profeta dice en Daniel 9:9, dice, de Jehová nuestro Dios. Vamos a leer ese versículo. De Jehová nuestro Dios es el perdonar. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia, aunque contra Él nos hayamos rebelado. Daniel 9:9. Amén, Jesús. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia Así es. y el Amén. perdonar, aunque contra Él nos hemos rebelado. Gloria al Señor. De Jehová nuestro Dios es el perdonar. Amén, hermano. Amén. Como que el ser humano difícilmente perdona. ¿Cuántos se dan cuenta de eso? El ser humano siempre dirá, pero por eso yo me acuerdo que aquella vez, la otra vez, oye, ahora saco cuenta. Dice que la lengua es un mundo de maldad. ¿Por qué es un mundo? Un mundo tiene, perdón la torpeza, pero es la instrucción bíblica. Dice que un mundo tiene mares, aguas, ríos.
Y así mismo la lengua ya va creando cosas. Tú no hay gente hablando cosas, dice, y ahora que te digo esto, mira, se me viene a la cabeza. Cosa que nunca había pensado. Y ahí hablando le salió. Porque la lengua es un mundo de maldad. O sea, va creando, no perdona. Y va, pero dice que de Jehová es el perdonar. En el libro de los Salmos dice que Él es, oiga eso, perdonador. Así como el carpintero es el carpintero porque carpintea, el chapitero porque chapitea, Dios, Él es perdonador porque perdona. ¿Cuántos le aman? Dice de Jehová nuestro Dios es el perdonar y el tener misericordia. ¿Cuántos le dan gracias por eso? Aunque contra Él nos hayamos revelado, amemos la misericordia de Dios. Amén, hermano. Amémosla, sintámonos felices y bendigamos a nuestros hermanos con la misericordia. Sí, hermano, gózase en la misericordia, pero oiga, deseen la misericordia a los demás. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Hermano, yo vivo por la misericordia de Dios. Y todos vivimos por su misericordia. Cuando nosotros estamos llenos también de esa misericordia, sentimos misericordia por los demás. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Usted se imagina que esta sea una iglesia llena de la misericordia de Dios. Dios por su misericordia nos daría más hermanos. Dios por su misericordia llenaría de dones a su iglesia. Dios por su misericordia bendeciría más a la iglesia. Dios por su misericordia nos daría facultades, nos daría obreros, nos daría ministros de Dios. Dios por su misericordia sustentaría a la iglesia, hermano. Mire que el Señor levantó a Moisés, pero él por la carga pesada, él lo ministraba los sacrificios. Él ordenó el sacerdocio levítico o arónico, sacerdocio de su hermano mayor, su hermano Aarón, hermanos, y ahí se estableció el linaje. Entonces los que atendían a la gente, al pueblo, eran los sacerdotes. Y Dios se le reveló a Moisés y le dice, mira, tú le vas a instruir a Aarón y a sus hijos, que cuando llegue el pueblo donde ellos le digan que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti. Que Dios, oiga esas palabras, alce sobre ti su rostro. Que Dios tenga de ti misericordia y ponga en ti la paz. ¿Cuántos reciben esa palabra? Amén. Leamos, número 6:25. Ojalá eso haya en nuestro corazón. Ese es el Israel de la tierra, el Israel figurado, Israel la sombra, y nosotros somos el Israel espiritual. Somos la oliva de Dios, somos el Israel de Dios, el mismo Israel. Nosotros somos la simiente de Abraham por Cristo, porque Cristo es la simiente de Abraham. Leamos. Paz. Números 6:25. Amén, Jesús. Haya resplandecer Jehová. Perdone, léalo desde el 22, perdón hermano, hasta el 27. Amén, Jesús. Y Jehová habló a Moisés, diciendo, habla a Aarón y a tus hijos, y dile así, bendeciré a los hijos de Israel bendiciones. Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Jehová tu rostro sobre ti, y haya de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Gloria al Señor. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Oiga, aprendes esa oración me la hace mi papá en mi cumpleaños. Adora por mí. Jehová te bendiga y te guarde. Oiga eso. Imagínate eso que más quiere uno. Amén. Que Dios te bendiga y te guarde. Que Dios haga, oiga eso, resplandecer su rostro. Eso es como una luz. ¿Ah? Yo me lo imagino. ¿Cuántos le alaban? Hermano, el cristiano se llena de gracia, de autoridad, ¿sí o no? De poder, de dominio, hermano. No hay diablo que se le ponga por delante. ¿Cuántos le alaban? Todo lo que hace resplandecer su rostro sobre ti. Le digo, para ti todo te va bien, no soy yo. Es la gloria de Dios sobre mi vida. Y se le haga resplandecer. Hermano, hagamos eso. Queremos una iglesia bendecida. Él haga resplandecer su rostro sobre ti. Él tenga de ti misericordia. ¿Cuántos deseamos que Dios tenga de todos misericordia? O hay alguien que desea que alguien se pierda o se vaya. ¿Cómo vamos a ver? Dios no guarde. No, deseamos que Dios de todos tenga misericordia. ¿Cuántos decimos amén? El salmista David en el Salmo 23, que todo el mundo se lo sabe, ¿verdad? Él decía, me seguirán el bien y la misericordia. Lo declaraba. Declárenlo. Nadie lo había dicho, eso lo dice él. A veces decimos que la palabra dice Jehová es mi pastor. Pero eso no lo dice Dios, eso lo decía David. Él lo declaraba que Jehová era su pastor, pues se acabó. O sea, esto es una cuestión de fe. Usted tiene que declararse bendecido y que Dios es su pastor y que Dios tiene misericordia de usted. Eso es una cuestión de fe. Él lo declaraba, eso no se lo dijo Dios ni ningún ángel. Él lo decía, ciertamente, leámoslo, 23. 6. Ciertamente, póngalo ahí en el carro, en la casa, ciertamente, esto es una verdad ahí en el negocio, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán. Todos los días de mi vida, ya se acabó, yo lo declaro por la fe. Dice, creí, por tanto hablé, en el nombre de Jesús.
Porque con el corazón se cree y con la boca se confiesa para salud. Leamos. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la En la casa de Jehová moraré por largos días. El bien, y la gente le lee eso a los muertos. ¿Ustedes no se han fijado de eso? Que siempre no se peleó cuando ya dicen procedan y empiezan a bajar el ataúd. Yo no sé acá, ahí empiezan a bajar una cadenita así, el ataúd está amarrado con una soga. Entonces empieza a decir, el Señor es mi pastor. Pero ahí cuando se ve quién es tu pastor, el Señor es mi pastor toda la vida, que es lo que pasa. Dice que ciertamente el bien y la misericordia me seguirán, como que se fue, ahora sí pues, en la casa se va porque se fue para el cielo y quién sabe para dónde se fue. ¿No? O sea, eso es desde aquí de la tierra, la casa de Dios somos nosotros. Pablo dice, el templo de Dios, el cual soy vosotros, santo es. Yo dije, después de muerto, del lado que el árbol cayere, de ese lado quedará, dice Eclesiastés. O sea, si te fuiste perdido por más salmos que te lean, lo siento. O sea, en vida. O sea, usted declárelo en vida. ¿Cuántos lo declaran? Ciertamente el bien, aleluya, y la misericordia me seguirán en el nombre de Jesús todos los días de mi vida. ¿Cuántos lo dicen, hermano? Es como una protección, es como una protección. Es como una protección. Dice el Salmo 32, versículo 10. Dice, muchos dolores para el impío. O sea, que viene mucha enfermedad, ruina, desgracia, calamidad. El creyente puede pasar pruebas, pero de todas ellas lo librará Jehová. Amén. Gloria a Dios. Muchos dolores para el impío, dice. Hermano, comprendo. 32 días. Porque esa palabra me recordó una revelación antes de anoche. Aleluya. Es que la palabra de Dios es espíritu y es vida. Yo estoy viendo un señor que está, molestando a la hija mía que está en los Estados Unidos. Pero ahí mismo el Señor me dijo como que le escribiera 3 veces el Salmo 23 en un papel. Gracias a Dios. Es que la palabra de Dios es protección. Leamos 32:10. Oiga lo que dice. Me cercará. Me cercará. Muchos dolores para el impío, Oiga. mas el que espera en Jehová lo cercará misericordia. Gloria al Señor. Dice, muchos dolores para el impío. Hermano, da tristeza la persona que rechaza el Evangelio. ¿Sí o no, hermano? Yo se lo digo con todo mi corazón. Yo no soy proselitista, perdóname. Yo evangelizo, pero no es exactamente a lo que me llamó el Señor. El Señor, desde que yo me bauticé, la visión profética dijo una bata blanca de doctor para la gloria santa del Eterno. Amén. El doctorado es el ministerio exactamente, la doctrina. Pero, ¿cómo no? Nosotros compartimos el Evangelio a las almitas. Pero líbrenos Dios de estarle rogando a la gente. Dios sabe que cuando alguien comienza a rechazar a Jesús, a Cristo, al Evangelio, Dios sabe, sentimos el lástima. Él se lo pierde, ¿sí o no, hermano? Porque como quiera, hermano, el Evangelio no necesita nada de nosotros. ¿Cuántos se dan cuenta de eso? Amén. La iglesia no necesita nada, Dios no necesita nada de nosotros. Dios nos quiere salvar. Dios nos quiere bendecir, liberar, hermano. Como quiera te vas a morir y sin ninguna esperanza. ¿Y qué tal que si hay una vida más allá? ¿Y qué tal que si tienes que ir al tribunal de Cristo? Mejor asegúrate, ¿no? Yo estoy seguro que sí lo hay, pero estoy hablando de a los que no quieren, ¿verdad? ¿Jesús sana o no sana? Amén. Allá me contaban un pastor de una hermanita que sin pastilla, me decía el pastor, allá en Neiva, ¿cierto? Me sanó de diabetes ahí llorando, dice la hermana, diabetes me sanó, de azúcar me sanó, de ¿cómo se llama? De presión alta, qué sé yo qué. La hermana Dulcita morando ahí, sana. Una hermana aquí con una cuestión que le habían hecho una traqueotomía, pues tenía cáncer de garganta y está cantando, hermano, para la gloria de Dios. El Señor le sanó. Cáncer de garganta. Ahí, hermana Dona, ¿cómo está muerta? Esto es real, Dios existe, ¿qué pasa? Jesús sana, Jesús salva, Jesús transforma la vida. ¿Cuántos le alaban, hermano? A usted la salud. Estamos hablando aquí, hermano. Gloria a Dios. Por eso, el que rechaza eso de nosotros, créalo, se lo digo, hermano, con mi mano en la Biblia. A nosotros nos da compasión. ¿Cuántos dicen amén, hermano? A nosotros nos da lástima. Oremos, Señor, ten misericordia de esa pobre alma. ¿Cuántos dicen amén? Ten misericordia. Porque, hermano, el mundo vive en dolores, en angustia, bien necesitado. Y finalmente muere como un cualquiera o como un animal sin ninguna esperanza. Y Cristo ahí con los brazos abiertos. ¿Por qué se lo pierde, hermano? Qué afortunados los que Dios nos alumbró los ojos del entendimiento y pudimos ver la realidad espiritual, la voluntad de Dios. Y dijimos, Señor Jesús, te acepto en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Creo en tu santo nombre, Jesús. Perdona mis pecados. ¿Cuántos te alaban? Y Él puso su Espíritu Santo. Y hoy vamos
de victoria en victoria, de gloria en gloria, triunfo en triunfo. Hay luchas, pruebas, como no, pero en todo eso vemos la mano de Dios. No dejará para siempre caído al justo. ¿Cuánto le alaban, hermano? Dice muchos, dice el Señor, muchos dolores también tiene el justo, pero de todos ellos los librará Jehová. ¿Cuánto creen eso? Dice, el que espera en Jehová lo cercará misericordia. Es como una protección. También muchos males no nos caen porque Dios nos guarda. ¿Cuánto lo creen, hermano? Muchos males. El Señor dice en San Lucas 10:19, yo les doy potestad sobre la serpiente, dice, sobre los escorpiones y sobre todas, como que hay muchas, sobre toda fuerza del enemigo, y nada les dañará. ¿Cuántos creen esa palabra? El que espera en Jehová lo cercará misericordia. Yo medito una palabra. Dios les bendiga, hermanos. ¿Cuántos se les fue el gozo? En Miqueas, oiga, Miqueas, nosotros tenemos que, si hemos disfrutado, recibido, conocido, experimentado la misericordia de Dios, amémosla. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y deseemos la misericordia para las otras almitas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vamos a leer el versículo. Miqueas. Me impacta ese pasaje. A mí me gusta mucho, lo leo mucho. 6:8, por la forma como te habla. Y aquí es Dios hablando. Dice, oh hombre, oh ser humano, Él te ha declarado, dice. Esta es palabra de Dios. Rema, ¿verdad? Palabra de Dios ahí, palabra actuando, viva. Oh hombre, Él te ha declarado que sea lo bueno. ¿Qué? Con tilde, que sea lo bueno. Vamos a ver, ¿qué es lo bueno? Y que pida de ti, Jehová, solamente hacer juicio y amar misericordia. Gloria a Dios. Y humillarte para andar con tu Dios. Gloria al Señor. Paz. Dice, hermanos, oh hombre, Gloria al Señor. Él te ha declarado que sea lo bueno. Amén. Porque uno puede a veces preguntarse, ¿sí o no? A mí mismo me ha pasado. Yo nací en la verdad, por la gracia de Dios, son unos añitos ahí perseverando, y eso uno como que hace una pausa. Como decía el cooperador Luis en estos días, que él le decía a los hermanos, ¿qué más puedo hacer? A mí me viene como ese Señor, ¿qué quieres de mí? Sí. ¿Qué? Dios, dime algo, pues así. Y me gusta ese versículo porque es como una respuesta. Dice, hombre, ahí va, dice, ¿qué pida de ti Jehová? ¿Qué pide de ti Jehová? Uy, eso es interesante. ¿Saber qué Dios quiere que yo haga? Vamos a ponerle cuidado a eso. ¿Amén? Dice, ¿y qué? Véalo ahí. Dice, uno, que ames misericordia. Que aprendas a humillarte para andar con tu Dios. Oiga, en soberbia no se puede andar con Dios, ¿eh? Hay que andar en humildad con Dios. Dice,